esta tarea, que como pueden ver aquí, se llama API en Node.js utilizando Express.js. Antes de hablar sobre el tema de la API, mi nombre es Marco Mara Costa Jiménez, soy estudiante del ITLA, de la carrera de desarrollo de software. La clase es dada por el profesor Luis Soto, muy buen profesor. Como dije en la práctica anterior, lo recomiendo. Es un profesor que tú aprendes bien con él y demás. Vamos a estar hablando un poco sobre el tema de la API RESTful. Antes de hablar un poco sobre este tema, cabe destacar que quiero, digamos así, teóricamente dar unos ejemplos de cuál es la funcionalidad que requiere la API o que tiene la API. ¿Qué es una REST? Es una forma de que dos programas hablen entre sí por Internet y es como cuando tú le escribes un mensaje a un amigo para pedirle algo. Vamos a poner un ejemplo en breve dentro de un ratico sobre este tema. Por ejemplo, una REST vendría siendo como ir a una tienda. Cuando nosotros vamos a una tienda, por lo general nosotros pedimos algo en la tienda. Y la tienda por defecto nos va a dar lo que nosotros pedimos como cliente. El que nos va a servir en la tienda es, digamos así, una persona de caja que normalmente aparecen en las tiendas o supermercados, que es la que nos sirve el producto que vayamos a comprar o por defecto nos pasa en el supermercado el producto que vamos a comprar. Se usa direcciones llamadas endpoints. Cada cosa que quiere pedir tiene una dirección especial, por ejemplo, usuarios, productos, videos. En este caso sería usuarios. Pero hay diferentes formas de cómo nosotros podemos crear nuestra API. Eh, También tenemos cuatro acciones principales que son get, que es la que ustedes pueden ver aquí por defecto en el users.js, que es en el tema de los usuarios dentro del router. También está el post, que es esto, como get es como pedir una información, post es como crear algo nuevo y put es actualizar algo. Y delete es como eliminar algo, borrar algo. Es decir, podemos crear, cambiar y borrar las peticiones que nosotros podemos pasarle al usuario por parámetro. Tenemos aquí que los JSON normalmente se usan en formato JSON, que es como una forma ordenada de enviar datos. Es como una cajita con etiquetas donde nosotros podemos enviarle datos y digamos así es como si fuera la base de datos no relacional en MongoDB donde está un documento JSON que tiene información dentro de esa cajita y esas informaciones tienen el nombre, el apellido, el teléfono, etcétera. Las redes normalmente son muy fáciles de entender, son simples, se utilizan mucho en las aplicaciones como Instagram, TikTok, YouTube y otros videojuegos o plataformas web. Aquí tenemos un claro ejemplo de ello, que fue lo que le estaba mencionando hace un momento. Aquí tenemos el tema de cliente-servidor. Este es el cliente, ese es el waiter, que es, digamos así, el mesero, y ese es el client del cliente. Aquí tenemos la botella de agua, tenemos pan, y el cliente le pidió al mesero una copa de vino con una botella de vino. Eso es lo que pidió el cliente. Entonces, el cliente, por esa petición que dio el cliente, entonces el servidor le sirve lo que le pidió el cliente por esa misma petición. Es decir, en pocas palabras, estamos hablando que una API RESTful es entre el cliente y el servidor. El servidor es, digamos así, los navegadores que estamos utilizando y, digamos así, el cliente eh, es lo que está en lo que nosotros le estamos pidiendo a ese servidor que nos haga por parámetro, la acción que nosotros necesitamos. Normalmente este se utiliza mucho en el tema de las MVC, que es modelos, vistas y controladores. En este caso estamos utilizando el tema de controladores. Normalmente no estamos utilizando MVC porque pues no tenemos, digamos así, una vista ya previa con una página ya creada, una página web o un aplicativo web creado, previo sobre el tema. No lo tenemos.
Pero el modelo, digamos así, es como la estructura que nosotros necesitamos del programa, como ya el código implementado, la estructura. La vista es lo que va a ver el cliente, o sea, normalmente el programa ya implementado. Y los controladores básicamente es lo que controla ese servidor. O sea, básicamente aquí tenemos, por ejemplo, get user, o dame un usuario, dame otro usuario, o sea, que me des ese usuario por su ID, crear un usuario que es con el post, o actualizar un usuario que es con el put y eliminar un usuario que es con el delete. Entonces, por un módulo, exportame ese router. O sea, lo que básicamente está pidiendo aquí es como que me dé esa información que yo le estoy pidiendo por parámetro. Entonces, técnicamente eso es lo que hace el tema del MVC. Module, View and Controller. Aquí estamos creando eso. Aquí tenemos lo que vendría siendo primeramente el user controller, que es lo que vamos a explicar. Aquí tenemos que estamos pidiendo mediante una función en un arreglo. Agregame estos usuarios, el ID del usuario 1, el ID del usuario 2, el nombre María, o José. Exportame ese usuario, o sea, obténme esos usuarios que ya pasamos directamente dentro de este arreglo en formato JSON. O sea, la respuesta que es en formato JSON de ese usuario. Obténme, como mencioné anteriormente, esos usuarios. Aquí lo que está haciendo es que básicamente está buscando el usuario que fue creado y si el usuario no ha sido encontrado, pues nos va a tirar un mensaje de que usuario no encontrado por la respuesta del JSON. Tenemos aquí crear el usuario. Aquí le estamos pidiendo que crear un nuevo usuario. Exportamos ese usuario, el ID del usuario, el nombre del usuario dentro del body y le pedimos que publique ese nuevo usuario. Si nos vamos un poquito más para abajo, aquí tenemos actualizar el usuario. Aquí lo que estamos pidiendo es un request. Estamos preguntando por ese usuario que estamos actualizando. Estamos pidiendo eso. Una respuesta, un response. Y aquí lo que estamos haciendo es que nos busque ese usuario que nosotros estamos actualizando. Si se actualizó correctamente, si no se actualizó correctamente, el usuario que se agregamos nos va a decir usuario no encontrado. Entonces, si se actualizó el usuario correctamente, nos va a decir usuario actualizado dentro del body. Tenemos aquí que nos exporte y nos borre un usuario mediante un request. Le estamos pidiendo una petición que no está, que queremos eliminar un usuario en específico que tenemos dentro del documento JSON y lo pasamos por respuesta. Aquí tenemos, se filtra ese usuario y nos pone un mensaje de usuario eliminado. Aquí esta carpetita de por acá es básicamente yo estaba instalando Express ya que yo no lo tenía por defecto y esta carpetita por acá nos creó esta carpeta de un módulo. Esta carpeta del módulo tiene básicamente la información que necesitamos. O sea, eso es como si fuera todo lo que se instaló mediante el aplicativo que estamos corriendo. Podríamos decir así, mediante ese aplicativo. Tenemos aquí el router, que es este de por acá. Aquí le estamos pidiendo eh, un express, o sea, requiéreme con el express.js lo que tenemos la información dentro del router. Entonces el router va a tomar la respuesta de ese express que está aquí en documento en formato JSON. Entonces con esta constante le estamos pidiendo que nos obtenga el usuario, que nos obtenga el usuario por el ID, que nos cree el usuario, que nos actualice el usuario y que nos elimine el usuario. Entonces, que todo eso se requiera dentro de los controladores, porque es dentro de los controladores que va a estar la información que nosotros estamos agregando dentro de nuestro aplicativo. En este caso, aquí lo vamos a tener aquí, pero directamente desde local storage se va a estar almacenando esa información que tenemos acá. Entonces aquí lo que va a hacer es que vamos a obtener un usuario, vamos a tener un usuario por ID, vamos a crear un nuevo usuario, vamos a actualizar un usuario y vamos a eliminar un usuario. Y todo este módulo se va a exportar directamente desde el controlador, que es el router, que es el que controla la parte de la información de la data. Aquí tenemos el index.js, que es donde, como vimos anteriormente en la clase pasada, donde estamos pasándole
lo que vendría haciendo acá, donde estamos pasando lo que vendría haciendo acá, la información que nosotros queremos que se vea directamente desde el servidor corriendo del localhost 3000, que ese es el localhost que se utiliza por defecto en, en Node.js. Aquí tenemos obténme, es el aplicativo, obténme en una respuesta, un request, le está pidiendo le está haciendo un request, y aquí le está pidiendo una respuesta, respóndeme eso, y le está haciéndole una pregunta a ese request. Aquí tenemos esa respuesta. Si la API está funcionando, nos va a aparecer en la terminal funcionando correctamente. Y si la API escucha, entonces en el puerto nos va a imprimir el servidor corriendo en el localhost 3000, bla, bla, bla. Tenemos aquí los packets.json. Estos packets.json es básicamente por lo que nosotros instalamos en NPM Express. No lo teníamos instalado. Recuérdense que esto es muy importante porque vamos a correr el aplicativo en Express utilizando Node. Y tenemos acá el formato JSON. En este caso, main index.js, el node index.js, una descripción. Por ejemplo, el aplicativo está corriendo, qué sé yo. Y tenemos por acá el nombre del author, la licencia, la dependencia y la actualización que nosotros instalamos de Express, que es 4.18.2, que es la que está actualmente en el mercado, la que se está usando. Bueno, básicamente es todo del video. Me gustaría correrlo, pero me está dando un problemita ahí. Yo estaba viendo el video que el profesor había explicado con el tema con el tema de cómo crearlo, que en base a ese video me estaba guiando, pero lo estaba haciendo en base al video, o más o menos tomando ese ejemplo, la idea del video, pero me está dando unos errores. Entonces lo estaba intentando correr, pero no me permitía correrlo en el navegador. Entonces, nada, ya ustedes saben, espero que les haya gustado el video. Y básicamente, si ustedes lo hacen así, le va a funcionar, porque pues más o menos es de esa forma que funciona el API RESTful. Así que espero que les haya gustado el video y la explicación.